Tarea número 3, técnicas cromatográficas líquidas y de gases. Cromatografía líquida de alta eficacia HPLC. Esta cromatografía es un tipo de técnica instrumental, la cual es utilizada en los análisis químicos, con la cual se permite separar mezclas, purificar y cuantificar sus componentes, así como realizar otros estudios. Y esta consiste en una fase estacionaria no polar, como la columna, y una fase móvil. Dentro de las características y funciones cromatográficas de esta cromatografía, encontramos que es empleada por su alto grado de sensibilidad, realiza determinaciones cuantitativas exactas, determina compuestos no volátiles que sean termolábiles de alto peso molecular o iones metabólicos. También se utiliza para realizar un análisis en un equipo HPLC. Se debe tener en cuenta su polaridad, su peso molecular, su estructura química y la selección de la fase móvil. También algunas de las ventajas cualitativas es que se utiliza para la aplicación amplia a los materiales menos volátiles y análisis de multicomponentes. Dentro de los componentes de un equipo de cromatografía líquida de alta eficacia, tenemos el reservorio de la fase móvil, que es esta parte, que son los mismos disolventes. Estos tipos de disolventes serán los separadores de los analitos o muestras. Estos disolventes, antes de ser utilizados, deben ser utilizados en una técnica cromatográfica, deben desgasificarse, dada que las burbujas afectan la separación de las moléculas de los analitos. Algunos de los disolventes más utilizados se encuentra el agua, el metanol y el acetonitrilo. Después sigue la bomba, que es esta que encontramos en esta parte. La función de la bomba es dar altas precisiones, las cuales irrigan la fase móvil o el huyente por la columna con mayor intensibilidad. En términos simples, estas precisiones de la bomba permiten pasar una mezcla de compuestos con mayor eficacia. Después tenemos el inyector de la muestra, como se muestra aquí en el dibujo. Eh, para este nuevo sistema ya no se utilizan las jeringas, en cambio se utilizan válvulas inyectoras, las cuales se encarga de aplicar correctamente a la muestra en un tiempo preciso. Luego tenemos la columna cromatográfica, que es la que observamos en esta parte. Esta columna, cuando la muestra es inyectada, esta pasa por esta columna cromatográfica, la cual se ubica entre un horno. Este permitirá regularizar la temperatura para los distintos tipos de muestras para conseguir separaciones de alto rendimiento. Después sigue un detector, que es el que sigue acá en esta parte de la imagen. Cuando el analito es aludido, estos son dirigidos hacia el detector. Este tiene incorporado unas celdas de flujo que permiten medir las temperaturas concentradas de analito que hay en el líquido. Luego pasamos al desecho, el cual se termina de registrar. La fase móvil termina directamente en un recibimiento de desecho. Y por último tenemos el cromatograma u ordenador, como el que muestra aquí en esta imagen. Este es un software que toma cada molécula diluida, el cual procesa la información y genera una señal visualizada en una pantalla en el cromatograma. En esta pues se pueden observar los tiempos de retención de las moléculas separadas y otras características del detectores utilizados en la cromatografía HPLC. Entonces dice que los detectores empleados se han diseñado, adaptado y perfeccionado con el fin de incorporar celdas de flujo que permiten pues medir las bajas concentraciones de analito que hay en un líquido. De entre los distintos detectores se clasifican según su forma, bueno, la medida que se va a medir, y dentro de ellos tenemos pues los detectores de absorbancia. Muchos de estos detectores de absorbancia son dispositivos de doble haz en los que uno de los haces pasa por una cubeta de flujo y el otro a través de un filtro que reduce su intensidad. Otros son los detectores de fluorescencia. Estos son semejantes en diseño a los fluorímetros y espectrofluorímetros. En la mayoría de ellos, la fluorescencia se detecta por medio de un detector fotoeléctrico colocado perpendicularmente respecto a la excitación.
Otro detector son los detectores de índice de refracción. Estos detectores miden la diferencia de índice de refracción entre un disolvente que en su camino hacia la columna pasa a través de la mitad de la cubeta y el efluente de la columna que pasa por la mitad. Luego tenemos el detector de dispersión de luz. Y por último tenemos el detector electroquímico, los cuales estos dispositivos se basan en cuatro métodos electroanalíticos que incluyen la esperometría, la botalperometría y la conductimetría. Aquí en la imagen se puede pues observar un tipo de detector empleado en esta cromatografía y pues acá cada uno se puede observar cada una de sus partes. Bueno, el análisis cuantitativo de la cromatografía líquida, pues los factores que pueden afectar el comportamiento cromatográfico influyen lo siguiente: la composición, la fuerza iónica, la temperatura y el pH aparente en la fase móvil, la velocidad de flujo y las dimensiones de la columna, la temperatura de la columna y de la presión. Aquí pues podemos observar unas gráficas sobre las cromatografías de líquidos, pues en donde se pueden observar cada uno de sus picos y su recorrimiento. Y luego pasamos a la cromatografía de gases. Esta es una técnica de separación que nos permite determinar los diferentes componentes de una muestra compleja formada por compuestos volátiles. Esta técnica es utilizada con una fácil móvil, un gas inerte que arrastra los diferentes componentes de la muestra a través de la columna cromatográfica, y estas son separadas pues, por la combinación de diferentes procesos de interacción físicas y químicas entre los componentes de la muestra y la fase estacionaria. Aquí pues en la imagen pues, mostramos como un ejemplo de cromatografía de gases y el aparato que se utiliza, un cromatograma utilizado pues para este tipo de cromatografía. Dentro de las características y funciones cromatográficas de gases, encontramos que la aplicación general es la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos orgánicos volátiles. Algunos de sus aplicaciones se pueden realizar con las siguientes pues, características. Es utilizada para los estudios medioambientales de aguas y de suelos, hace parte de la higiene industrial por medio de los análisis de ambientes industriales. Es utilizada como análisis de moléculas de interés bioquímico, como por ejemplo los ácidos grasos. Es utilizada en los análisis de productos derivados del petróleo, como la gasolina, los aceites, etcétera. Y también es utilizada como los análisis de disolventes. Esta también es utilizada pues para separar y analizar los diferentes componentes de una mezcla, entre otras características. Entre los detectores utilizados en la cromatografía de gases, pues primero que todo, un detector es un sistema encargado de poner de manifiesto la presencia de soluto o de componentes de la muestra que abandonan la columna, lo que constituye una adecuada sensibilidad. No se puede evaluar de forma cuantitativa, tiene buena estabilidad y reproductibilidad. Dentro de los detectores de esta cromatografía encontramos el detector de ionización de llama, el cual es uno de los detectores más extensivamente utilizados y por lo general uno de los más aplicables. Eh, en un quemador, el efluente de la columna se mezcla con hidrógeno y con aire para luego encenderse eléctricamente. Luego tenemos un detector de columna térmica, el cual se basa en los cambios en la conductividad térmica de la corriente de gas ocasionados por la presencia de las moléculas de analito. Pues este dispositivo se denomina también a veces catarámetro. Tenemos un detector termoiónico de llama. Este es un detector selectivo de los compuestos orgánicos que contienen fósforo y nitrógeno. Tenemos también el detector de captura de electrones, el cual opera casi de la misma forma que un contador proporcional para la medida de radiación. Tenemos el detector de emisión atómica y el detector de fotoionización. El análisis cuantitativo en cromatogramas de gases es empleado en cromatografía de gases, se basa en una comparación del área o de altura de los picos de analito en la muestra con el área o alturas de los picos o estándares de concentración conocida de esta sustancia.
Pues aquí en esta imagen podemos observar el tiempo de retención versus el total de iones de una muestra, en el cual pues podemos observar los picos de cada uno de estos análisis. El paralelo cromatográfico de gases y líquidos, pues como podemos observar, pues eh, mientras que mientras que la cromatografía de gases es una fase estacionaria líquida y una fase gaseosa, la líquida es una fase estacionaria sólida y una fase inmóvil líquida. La cromatografía de gases es simplemente se denomina cromatografía de gases, mientras que la de líquida también se denomina de alta precisión. La de gases es una técnica donde la muestra es arrastrada por la fase móvil del gas inerte, mientras que en la líquida esa técnica incluye bombear la muestra con solventes en una columna de alta precisión. Otra comparación es que los gases utilizados para el análisis de la cromatografía de gases son más económicos, mientras que pues, los solventes que se utilizan para la cromatografía líquida son más costosos. Dentro de las referencias bibliográficas, pues encontramos las siguientes, el cual pues se tuvo en cuenta para el desarrollo de esta explicación. Muchas gracias.